¿Cómo les va, jóvenes? ¿Cómo le va, hermana Mariela? ¿Cómo la trata el jefe? ¿Cómo la trata el jefe? Uno dice así, el otro así. ¿Cómo está la cosa? Ok, muy bien. Hermana Angélica, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Alexa? Gracias a Dios. ¿Y a ti, Alibama? ¿Y a ti, Diego? ¿Sí? Bueno, ya con eso, ¿qué más queremos? Y perfecto. Ok, muy bien. Hemos estado tratando estos viernes acerca de doctrina bíblica. Bueno, tratamos hasta el viernes pasado. Durante 2 viernes fuimos muy rápidos. Podíamos profundizar más, mucho más, porque esto es una doctrina. De hecho, creo que me quedé en la introducción, a decir verdad. Me quedé en la introducción tratando acerca de esta doctrina del pecado. No sé, solamente lo quise manejar así. Tal vez después ahondemos más en esa doctrina. Son doctrinas fundamentales, hermanos, que necesitamos por lo menos conocer lo indispensable, lo básico, pero debemos profundizar en algunas cosas muy específicas. Y eso tal vez lo hagamos, pues, más adelante. Les digo, tal vez yo me apresuré porque tengo el interés de empezar a tratar acerca de la doctrina respecto al Señor Jesucristo. Hablar de Dios en 3 personas me parece sumamente interesante. Cómo Dios como Padre cumple un ministerio, cómo Cristo como Dios Hijo cumple otro ministerio, no ajeno por supuesto, pero es otro ministerio. Y cómo el Espíritu Santo, o Dios Espíritu Santo, cumple otro ministerio. Y los 3 se complementan y son sumamente interesantes cuando los vemos haciendo cada quien su propia función. En la vida del pecador, del ser humano, me refiero, cuando digo pecador, ser humano, es no cristiano. Y haciendo su obra en el creyente también, en el cristiano. Y cómo el Espíritu Santo trabaja de una manera tan especial, tanto en el incrédulo como en el cristiano. El Señor Jesucristo hace su obra perfecta en el incrédulo, pero también su obra perfecta en el cristiano, y son diferentes labores o funciones que lleva a cabo en cada uno, tanto en el incrédulo como en el creyente. Ok, y de tanto que hay que ver, la verdad no sabía, bueno, no podía decidir, no me animaba a decidir por dónde comenzar. ¿Hablar de la persona de Cristo o hablar de la obra de Cristo? Son 2 vertientes, aunque es el mismo personaje y pudiera ser que una mencione a la otra. De todos modos son doctrinas en sus aspectos, particularmente hablando, diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de la persona del Señor Jesucristo, estamos hablando, la palabra lo dice, estamos hablando de su carácter, de su personalidad. Y decidí entrar por la obra de Cristo porque ya hemos visto mucho acerca de la persona de Cristo. Cuando hablamos de la persona de Cristo, ¿qué estamos diciendo específicamente? Pues que es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente,
es eterno, es inmutable, es amor, es soberano, es justo, es recto. Bueno, entonces son parte de la personalidad del Señor Jesucristo. Entonces esto nos habla de su persona, pero mucho hemos mencionado ya sobre esto. También de lo otro, pero menos. Ok, aunque en mi caso particular me encanta mencionarlo porque yo siempre tengo la tendencia a involucrar a la gente a venir a Cristo, a sentir esa necesidad, que la palabra de Dios haga esa obra perfecta, exacta en el corazón, conforme a la necesidad que la misma persona tiene, que tal vez no la siente como tal, pero la tiene. El ser humano sin Cristo tiene la necesidad de Cristo Jesús en su vida, aunque no sienta la necesidad de Cristo en su vida. Ok. Entonces Cristo haciendo una obra perfecta, expiatoria, en favor del ser humano y cumpliendo cabalmente con los requisitos que el Padre había establecido desde antes de la fundación del mundo, pero el Espíritu Santo haciendo su obra perfecta en el incrédulo también. Ok. ¿Y cuál es la obra perfecta que hace el Espíritu Santo en el incrédulo? Lo convence. ¿Lo convence de qué? De pecado. ¿De qué es pecador? Ustedes y yo nos sentimos, o en su momento cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, no sentimos que éramos o no sentíamos que éramos pecadores hasta que alguien nos los hizo saber como tales, como pecadores. Podríamos haber pensado que hacíamos cosas malas o hacer cosas no buenas, como veíamos el viernes pasado, como cerramos hablando acerca del pecado. Hablar de maldad en el contexto bíblico es hablar de algo que se opone a lo bueno. Ok, pero solamente sé que hago lo malo, pero no es pecado en la opinión de mucha gente. Ok, hago lo malo pero no es pecado. Hago cosas malas pero no es pecado. Bueno, solamente por decir algo, hermanos. Entonces ahí es donde entra el Espíritu Santo a convencernos que somos pecadores y que nos espera un juicio divino. Ok, entonces nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, hay una justicia que castiga a lo malo. Hay una justicia divina que castiga el pecado. Y el Espíritu Santo nos revela eso cuando no está Cristo en el corazón. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de poner fe en el ser humano. Usted y yo, por más nobles que seamos, no nacimos con fe. No. El Espíritu Santo pone fe en el corazón del hombre. Usted y yo no nacimos conscientes de que somos pecadores. No, hombre. De niño le tiramos manotazos a la mamá hasta donde ella nos permitía, o al papá, o al hermano mayor, o al vecino a quien nos quisiera hacer un cariño. Estábamos de genio y nos defendíamos o nos manifestábamos de alguna, aunque no defendernos propiamente, pero nos manifestábamos en nuestra maldad de alguna forma. Y el niño lo hace por naturaleza. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos pecadores. Ok, entonces no necesariamente reconocer que hago lo malo en la gente pecadora es estar reconociendo que es pecadora. Y estar reconociendo que es pecadora o pecador la gente no necesariamente está diciendo quiero dejar de serlo, ni está reconociendo a Cristo de manera automática como el único que puede remediar su maldad o su pecado y su destino eterno ser cambiado. Ok, una cosa no necesariamente nos lleva a la otra. Cada cosa tiene que ser específicamente en su lugar. Muy bien, entonces vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a utilizarla esta noche. Téngala a la mano porque es estudio bíblico.
Entonces vamos a participar. Cuando es predicación, yo trato de traer ya anotados los textos bíblicos porque yo estoy hablando y no quiero que la gente se distraiga en mi predicación. Yo cito o de memoria o ya los traigo anotados los versículos bíblicos a los que voy a hacer referencia, pero cuando es un estudio bíblico, lo importante aquí es que la gente o a las personas de la iglesia les conste lo que dice. Usted me escucha predicar o cualquier otro predicador y usted da por sentado que si dice la Biblia lo que el predicador dice. Si lo dijimos parafraseado, es decir, no literal como está escrito, pero da la idea de una manera parafraseada, bueno, usted me lo creyó. Usted se lo creyó al predicador. Muy bien, pero cuando hablamos de un estudio bíblico, estamos hablando en este caso de doctrina bíblica, tenemos que sentir que ahí dice y ver que ahí dice, que nos conste que la palabra de Dios está diciéndolo. Muy bien, muy bien. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña, recordemos que vamos a empezar a hablar acerca del Señor Jesucristo, el personaje central de toda la historia de la humanidad. Desde antes y después. ¿Desde antes de qué? De la misma humanidad. Así es. Esto resulta súper interesante. Claro que no lo vamos a ver todo en un viernes, ni en dos, ni en tres, y tal vez ni en cuatro. No, va a llevar algunos viernes. Hablar de Cristo, hermanos, es hablar de algo más allá. Sale. Muy bien. Entonces la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nos enseñan con toda claridad que la obra de nuestro Señor Jesucristo no terminó en la cruz. No terminó ni siquiera en su resurrección. No terminó en su ascensión al cielo. La obra de nuestro Señor Jesucristo continúa vigente. Sigue aún viva. Porque Cristo un día nació de una virgen, fue a la cruz, conforme a las Escrituras fue crucificado y conforme a las Escrituras fue resucitado. Por ejemplo, allí entra en función Dios el Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad? En algunas partes la Biblia dice que el Padre resucitó al Hijo, Dios resucitó a su Hijo, y en otras partes dice que el Espíritu resucitó al Hijo. ¿Se dan cuenta qué interesante resulta esto? Ok, haciendo cada quien una función diferente, ok, pero con la misma finalidad. Muy bien, entonces Cristo Jesús ahora, una vez que ha ascendido a los cielos, permanece obviamente entre nosotros, porque Él es omnisciente. Y donde le digo que se combinan y se mezclan los atributos de Dios. Los atributos de Dios se reconocen o los podemos distinguir, porque unos son naturales y otros son morales. Atributos naturales y atributos morales. ¿Cuáles son los atributos morales? Los que Dios comparte con nosotros. ¿Y cuáles son los atributos naturales? Los que solo le corresponden a Él. Por ejemplo, ustedes y yo podemos estar aquí y nada más aquí. Podemos estar en otro lado, pero nada más allá. Pero Cristo, está aquí y está afuera y está acá y en Rusia y en China y en la India y en cualquier lugar, como también está aquí ahora. Ok, ese es donde les digo los atributos que se van a combinar y mezclar y serán incluidos a lo largo del estudio. Por eso quise empezar mejor viendo acerca de la obra del Señor Jesucristo, no acerca de su persona. Muy bien, entonces el Señor Jesucristo ahora ascendió a los cielos, pero ahora está a la diestra del Padre. Muy bien. Hay muchas cosas que el Señor Jesucristo está haciendo a la diestra del Padre. ¿Alguien me puede decir una de ellas? Mande. Una de las labores es interceder. Porque recordemos que el Señor Jesucristo cumple una función sacerdotal. Y el sacerdote
Entonces, el Señor Jesucristo está ahora a la diestra del Padre y está allí y va a estar allí hasta la consumación de los propósitos de Dios Padre. Cuando el Dios Padre, cuando el Dios eterno haya cumplido sus propósitos y ya conforme a lo que Él ha planeado para este mundo y esta humanidad se haya cumplido, entonces le dirá al Hijo: ahora sí, Jesús, ve, como dice el coro, ve por tu familia, ve por ellos y preséntalos delante de mí. Como dice el coro, me encanta ese, ¿no? Ese canto que canta Tony Aguirre. Muy bien. Entonces, Cristo está esperando que el Padre lo envíe por nosotros. Ahora está a la diestra del Padre. Pero entre tanto, el Señor Jesucristo está cumpliendo una función de mediador, de intercesor, pero también de preparador. Por eso les decía que está haciendo varias cosas, y una de ellas es interceder, pero la otra, ¿cuál es? El Señor Jesucristo, que le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Y si les preparare el lugar, cuando lo haya hecho, vendré otra vez. Entonces, una de las funciones que ahora está haciendo es justamente preparando esas moradas eternas para sus hijos, para su iglesia, vaya, o sus hermanos, porque Él es el hermano mayor, como hijo de Dios. Muy bien. Entonces, alguien me decía una vez: Cristo Jesús es hijo de Dios y nosotros también somos hijos de Dios. Entonces quiere decir que somos iguales a Cristo. No, ni se te ocurra andarlo diciendo, le dije yo a la persona esta. Pero somos hijos de Dios los dos. Ok, ¿cuál es la diferencia en esa relación con el Padre? La diferencia, ¿cuál es? Sencilla. Es que nosotros somos hijos de Dios, lavados, perdonados, limpiados de nuestro pecado, limpiados de toda maldad. Fuimos adoptados a la familia de Dios por Jesús, por el sacrificio de Jesús, por su muerte expiatoria. Ok. Y Jesús, ¿por qué es hijo de Dios? Ok, Él es hijo de Dios por naturaleza, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Ok, entonces lo repito: Cristo Jesús es hijo de Dios por naturaleza, nosotros hijos de Dios por adopción, lavados, perdonados, regenerados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Así sencillamente. Ahora, cuando hablamos de muerte expiatoria de Cristo, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de muerte expiatoria? ¿Cómo podemos explicar qué es muerte expiatoria? Es la palabra expiación. Es una palabra que denota sustitución. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz, haciendo posible así que nosotros podamos volver a Dios. El pecado nos separó de Dios. Quedó un gran abismo entre el Padre Dios y nosotros pecadores. Entonces quedó un gran vacío, un gran abismo que nadie ha podido ni pudo llenarlo hasta que apareció el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y con su muerte sustituta, con su muerte vicaria, que es otro término que se utiliza, que para denotar sustitución. Ok, entonces hablar de la obra expiatoria de Cristo
es hablar de la obra sustituta de Cristo, pero a través de una acción. Y claro, hablamos de la muerte de Cristo, pero una obra que la Biblia ubica y la enseña como la obra reconciliadora. Entonces, muerte expiatoria es la obra reconciliadora que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ocupando nuestro lugar, haciendo posible que nosotros fuéramos así reconciliados con el Padre, porque el pecado nos enemistó con Dios el Padre. Éramos enemigos de Dios. Aunque ahorita dije que había un abismo, un vacío, por decirlo de alguna manera, pero también la palabra de Dios nos dice que una pared intermedia nos separa o nos separaba cuando éramos incrédulos de Dios. Pero cuando Cristo vino, derribó la pared intermedia que nos separaba. Igualmente el pueblo judío con el pueblo gentil, había esa pared, esa barrera, pero al venir Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo derribó esa pared intermedia de separación, haciendo posible que ahora ya no sea la iglesia judía y la iglesia gentil, ahora es la iglesia cristiana, dos en uno. Entonces ya no somos judíos, ya no somos gentiles, ahora somos el pueblo de Dios, la iglesia, vaya, decirlo más correctamente, somos la iglesia, ¿verdad? Porque viéndolo, y si decimos pueblo está bien, no estamos mal, pero que quede más claro por qué. Porque el pueblo de Dios, para muchos lo pueden malinterpretar, el pueblo de Dios llegó hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, visto como tal, y de ahí surge la iglesia, ¿no? En la aparición del Señor Jesucristo, y la iglesia es a partir de, por decir algo, de alguna manera, de Mateo para acá y hasta Malaquías, Israel, aunque sigue existiendo obviamente, por supuesto que sí. Si no me estoy explicando, pregúnteme para que me pueda yo explicar mejor. Muy bien. Entonces Cristo se convierte en el mediador entre la iglesia y el Padre. Vean por favor, pero también decíamos que Cristo es mediador y también preparador, Por eso les puse el ejemplo de Juan capítulo 14, donde voy pues a preparar lugar para vosotros. Muy bien. Hebreos capítulo número 8. Véanlo por favor. Hebreos 8:1. Bien, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ok, versículo número 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ok. Cuando Cristo vino a la tierra, vamos a leer de una vez el versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ok. ¿Se acuerdan que vimos el viernes pasado cómo iniquidad quiere decir algo y no propiamente pecado, aunque sea pecado? Según el contexto es como se utiliza la palabra. Aquí el escritor a los hebreos utiliza las dos palabras donde dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ok. ¿Por qué? Porque la palabra iniquidad se aplica a lo justo o a lo injusto. En este caso, ok, la persona inicua es una persona injusta. Entonces el Señor, por eso anteriormente dice: porque seré propicio a sus injusticias. Ok, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus injusticias. Así mero. Porque los justos también son injustos. Sí, desafortunadamente. Ustedes y yo no somos justos al 100.
Y a veces conscientemente somos injustos. Cuando ocurre esto, yo le digo a mi esposa, fíjate nomás, hoy me tocó experimentar la injusticia de un justo y conscientemente. ¿Ok? Bueno, cuando de pronto pues caemos en una deshonestidad, un ejemplo, estaba un matrimonio desayunando, esto es real, y ya cada quien pidió su platillo, y cuando la esposa pide lo suyo, la mesera le dice, no hay lo que usted nos acaba de pedir, ¿desea que le traiga otra cosa? Ok, tráigame entonces esto, y le pidió. Y ya le sirvieron a los dos, tanto al esposo como a ella, lo que pidió la segunda vez. Pero mientras ella está desayunando lo que ya le trajeron, resulta que sí había lo otro, pero la mesera, ¿qué pasaría? Se cuatrapeó, no sé, pero luego le trae lo otro. Pero en su nota ya lo había corregido, que no había lo que pidió primero y apuntó lo que le trajo después. Entonces, ¿qué hizo el esposo? Le habló a la mesera otra vez, cuando ya le dejó allí, mire, siempre hubo, y se lo dejó. Y se fue rápido, que había mucha gente. Entonces el esposo le habla a la mesera, cristianos los dos. Señorita, ¿puede venir por favor? Mire, sí le trajeron siempre lo que había pedido al principio. Entonces, para que lo apunte por favor allí. Sale. ¿Por qué? Porque no lo habían apuntado, inclusive lo habían tachado porque supuestamente no había. Para que lo apunte. Porque la esposa decidió llevárselo para comérselo después o no sé qué, ¿no? Ok. Bien pudo la esposa o también el esposo no pagar aquello porque no estaba apuntado. Esa es una injusticia de los justos, si lo hubiera hecho. Y ocurre a veces. Yo no me equivoqué. Okay, entonces, pues ya era de Dios. Y no pagamos. Caemos en una injusticia, algo deshonesto. Ok, entonces aquí el Señor, hermanos, está utilizando la palabra, me acordaré, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, de sus injusticias. Todo lo limpia el Señor. Lo que para nosotros es pecado o no es pecado, pero que para Él sí es. O para nosotros es algo menor, pero no para Él, porque está al mismo nivel que lo otro. Ok, entonces hermanos, el Señor Jesucristo, como dice aquí el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí Cristo es presentado como sumo sacerdote. Ustedes y yo somos sacerdotes, tenemos o ejercemos el sacerdocio del creyente. Esa es una doctrina también. Cuando hablamos de la iglesia, de la doctrina acerca de la iglesia, ahí entra ese tema, el sacerdocio del creyente. ¿Y cuál es nuestra función como sacerdotes? Pues justamente interceder. Somos intercesores en nuestra función sacerdotal. Los cristianos somos sacerdotes para Dios. Ok. Pero tenemos un sumo sacerdote. Ustedes y yo no podemos entrar al lugar santísimo. Podemos entrar desde aquí con nuestra oración, pero solamente el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo y Cristo lo hace a la diestra del Padre. Entonces Él se convierte en nuestro mediador. Ok. Nosotros, yo intercedo por Lourdes, el Johnny y cualquiera de ustedes, y mi oración llega. Ok, pero lo toma Cristo e intercede por mí ante el Padre. Muy bien. Pero el Espíritu Santo también la dirige esa oración. La dirige por si yo oré algo mal. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros
con gemidos indecibles. A veces ustedes y yo oramos muy egoístamente, bueno, al menos yo, a lo mejor usted no, muy egoístamente. O a veces pido algo equivocadamente en términos que, pues que no, o me cuatrapié en la oración, pero que el Señor conoce mi corazón. Entonces el Espíritu toma mi oración y la lleva al Padre y la pone como tiene que ser, como fue mi deseo hacerlo, o como debía haberlo hecho, porque Él toma mi lugar ante el Padre como intermediario. O sea, le intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces Cristo Jesús, en su función sacerdotal, pues como intercesor, pues hace una labor muy exclusiva y muy efectiva. Vean Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos 7, 24. Voy a leer hasta el 28. Muy bien. Bueno, voy a leer desde el 22 para tomar el contexto. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, ahí está hablando de la eternidad del Señor Jesucristo, es lo que le decía, se mezcla, se combina, entra ahí. Permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aquí ya entra otro atributo del Señor Jesucristo. Inmutable, ¿qué significa? Que no cambia. No cambia, Él siempre es. Ok. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre. ¿Por qué puede salvar para siempre el Señor Jesucristo? Porque Él está vivo para siempre, Él es Salvador para siempre, Él es eterno, por eso la salvación es eterna, no es temporal. La salvación es eterna, Él puede salvar para siempre a los que por Él se acercan a los que por Él se acercan a Dios, no a los que por X santo ya muerto o santa ya muerta, por mejores hombres o mujeres que han sido en su momento, ya están muertos y no ejercen ellos una función sacerdotal por nosotros. No ejercen un ministerio de intercesión por nosotros los mortales que todavía permanecemos aquí en la tierra. No, por supuesto que no. El mortal puede interceder por otro mortal mientras el intercesor no sea un mortal, es decir, no haya muerto. Pero una vez muerto se acabó todo. Entonces el único que puede ejercer el ministerio sacerdotal para siempre es el que tiene ese atributo natural de ser eterno, de permanecer para siempre. Él es el único que puede hacerlo en todo momento. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que no hay día ni hay noche para el Señor Jesucristo. Obviamente, Él no duerme, Él siempre está atento, Él siempre está despierto para nosotros, Él siempre está ocupado, pero como dice el corito, siempre nos atiende. Pero ahí entra la función en el coro, en el contexto del coro que hago referencia, ahí hace referencia como abogado, porque es otra de las funciones de Cristo Jesús, abogar por nosotros, pero eso lo veremos más adelante. Ok, recuerden lo que dijo el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces se dan cuenta cómo ya llevamos 2 o 3 cositas que el Señor Jesús está haciendo ahora en el cielo. Ok, entonces ya sí van a ir saliendo más. Muy bien. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ok. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
que no tiene, miren, aquí nada más ya vienen algunos atributos del Señor Jesucristo, pero son atributos que tienen que ver con la vida moral y que nos comparte el Señor Jesucristo también. Ok, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Recordemos que la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era, bueno, entre otras cosas, era el único de entrar al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio anual. Una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Aquí estaba el velo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, detrás del velo estaba el arca del testimonio, que contenía la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Ok, pero el sumo sacerdote, consciente de que no podían engañar a Dios, tenía que entrar perfectamente puro. Sí, puro totalmente. Entonces se amarraba una campanita, porque si entraba impuro, azotaba la santidad de Dios, o él mismo no podía resistir la santidad de Dios, ni la santidad de Dios lo permitía. Entonces, si no entraba el sumo sacerdote totalmente, digo, la palabra puro es puro, no total ni medio, pero yo para que explicarme mejor y sentirme mejor yo de que estoy explicando bien, totalmente puro, entonces el sumo sacerdote se ponía una campanita que se azotaba, hacía un escándalo. Oye, azotó el sumo sacerdote. Entonces, para sacarlo, ¿quién lo iba a sacar? Porque, pues, ¿cómo? Entonces le amarraban una piolita, una cuerda, desde acá del lugar santo lo jalaban, de modo, quiso engañar a Dios y no pudo, o pretendió, o pensó que estaba bien, pero resultó que no estaba nada bien, y ahí está, y azotó. Entonces la campanita lo anunció y el mecatito era para jalarlo. Ok, entonces la ley constituye a sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, vean que Hijo es H mayúscula, hecho perfecto. Habla de dos atributos únicos de Dios: perfección y eternidad. Perfecto para siempre. ¿Ok? Muy bien. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo estaba haciendo una función muy importante. Ahora, cuando hablamos de la historia del pecado, que vimos en parte el viernes pasado, cómo el pecado no comenzó en el huerto de Edén. El pecado comenzó en el mismo cielo. ¿Se acuerdan que lo veíamos? El pecado comenzó en el cielo, con la rebelión del lucero, el hijo de la mañana. Ok. Y la historia del pecado nos da la razón cuando pensamos y decimos que era necesario un mediador. Si no, ¿cómo le hacemos? ¿O cómo le hacíamos nosotros? Si Cristo no ejerciera su función sacerdotal como mediador en favor nuestro, ¿cómo le hacemos aún como cristianos? Ahora con más razón como pecadores. Él vino como mediador. Entre el Padre y nosotros fue Cristo en la cruz. Ahí estuvo Jesús en la cruz. Cristo Jesús fue y sigue siendo el camino al Padre por la fe en el crucificado y este resucitado, como dice el apóstol Pablo.
Es como nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestra maldad y la salvación de nuestra alma. Ok. ¿Qué decía Job? ¿Cómo me hallo con Dios? No lo encuentro, no sé dónde está. Job llegó a decir eso. Vean el pasaje. Job 23, 3. Ok. Job 23, 3. Si alguno de ustedes quiere hacer un comentario, hermano, con toda confianza, solamente levante su mano y le doy la palabra. Quisiera usted enriquecer también este estudio, algo que quiere aportar con toda confianza. Si no me estoy explicando algo, también con toda confianza. Muy bien. Job 23, 3. ¿Quién lo puede leer? Nadie. A ver. Ok, gracias, hermano. ¿Quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Díganme dónde está y yo voy hasta donde se encuentra. ¿Cómo se sentiría Job? Cuando yo padecí mi columna vertebral, lo he platicado porque he testificado mucho acerca de esto a lo largo de 20 años. Cuando pues ya salí del hospital, me operaron, empezaron a pasar los días, las semanas y los meses, y yo no salía de lo crítico, de lo difícil, que yo seguía con sonda y seguía con pañal. Llega un momento en que uno se desespera. Y yo en oración y llorando literal, yo le llegué a decir a Dios: Señor, ¿dónde estás? No te veo. Obviamente no me refería a lo físico. Señor, ¿dónde estás? No te veo. Y se lo decía con todo mi corazón y con lágrimas en mis ojos. Y no eran palabras desorbitadas, fuera de sentido. No, bien consciente. Señor, ¿dónde estás? Señor, quiero verte, déjate sentir. Ya tengo tanto tiempo y ciertamente camino, pero Señor, ¿cómo le hago? Si tienes planeado dejarme así, solamente te pido que me lo hagas sentir y con gusto lo acepto, pero házmelo sentir dándome paz. Con eso, solamente dame paz. Paz en mi corazón, mi asunto arreglado. Y nunca más te vuelvo a preguntar dónde estás. Yo así hablaba con Dios en mi impotencia, en mi discapacidad, en mi desesperación de querer yo ser el Sergio Favela que era apenas hacía 4 o 5 meses. Para mí no había cosa que yo no me propusiera y llevar a cabo en aquellos tiempos. Bendito sea Dios. Bueno, hermanos, Job estaba perdido. Job no hallaba ni cómo ni dónde encontrar a Dios. Y desde aquellos miles de años, el Señor ya tenía un plan para nosotros. Job pregunta: ¿dónde está, Señor? Muy bien. Entonces Dios, sabedor de que ustedes y yo estamos perdidos y alejados, Él puso el remedio. Él puso el remedio de una manera tan sencilla. Ok, ¿sabes qué? Ya no me traigas 2 tórtolas y 2 palominos. Ya no me sacrifiques un cordero, ni una oveja, ni un macho cabrío. Ahora te la voy a poner más fácil.
Ahora, solamente créelo. Solamente créelo. En el pasado era por fe. Fe de que Dios les estaba pidiendo aquello y de que Dios se iba a agradar y les iba a limpiar su pecado en lo que ellos le imprimían, lo que había en su corazón, hablando de fe. Pero ahora ya no me hagas eso, solamente créelo. Está facilito. Te la pongo más fácil. Tú pon la fe y yo pongo el sacrificio. Imagínense, hermanos. Solamente tú pon fe. Yo pongo al cordero, yo mismo me encargo de sacrificarlo. Si ustedes no fueron a ver la película Hijo Único, que pasaron allí en el Cinépolis, no saben lo que se perdió. Y con descuento 35 pesos la entrada. Una película, hermanos, que si usted no se sensibiliza, pues bueno, yo no sé qué habrá en su corazón. Pero yo que me la doy de muy macho, sí me quebré. Cuando Abraham era cuestionado por Isaac: Padre mío, aquí está la leña, aquí están las piedras, aquí está el fuego, tenemos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y cómo le partía el alma esa pregunta a Abraham? No, si traga saliva 2, 3 veces uno y no las puede pasar. Sí, está. Si usted se la perdió, procure donde sea, pero trate de verla. Sí, nos confronta de veras con nuestra posición delante de Dios. Ok, entonces decía yo, Dios sabedor de que estamos perdidos y alejados, Él fue el que puso el remedio y puso el medio para que ustedes y yo fuéramos salvos. Él le puso el remedio al problema de toda la humanidad. Qué bonito esto. Veamos Romanos 5:10. Con esto vamos a terminar porque el tiempo se fue ya. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Si fuimos salvos por su muerte, pues con más razón en su resurrección. Murió por nosotros, nos salvó. En la resurrección se nos confirma esa salvación. Con más razón somos salvos por su vida. Ok. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y es que la obra expiatoria de Cristo eso es la obra reconciliadora de Dios en favor del hombre. Ok, mediante su muerte sustituta. No se nos olvide. Colosenses 1:17. Colosenses 1:17 en adelante hasta el 22 voy a leer. Dice: y Él, el Señor Jesucristo, por supuesto, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Otra cosa que estaremos viendo. El que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, es decir, toda la deidad. Y por la deidad es divinidad, ¿no? Y por medio de Él
reconciliar consigo todas las cosas. No es por medio, voy a insistir en esto, no es por medio de un santo ya muerto o de una santa ya muerta por mejores obras que haya hecho, aunque haya dado a luz al Señor Jesucristo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ok. Entonces, hermanos, Dios tomó en sus manos la solución. Quiere decir entonces que una mano de Dios o una mano de Cristo, vamos a estar hablando de Cristo, ¿no? Una mano de Cristo está puesta en el trono de la gracia y otra está puesta sobre toda la humanidad. Dios, bueno, Cristo abarcando todo, en todo, cubriendo lo alto como lo bajo, el cielo como la tierra. Por eso la voluntad de Dios sea hecha en los cielos como en la tierra. Así mero. Muy bien. Ok. Faltan 27 para las 9. Vamos a terminar. ¿Comentarios o preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo, hermanos? Nadie. Hermana Gaby, la desperté, hermana. De veras. Sí estaba soñando el mensaje. Parece que está. No, yo no lo dije de broma. Preguntas, comentarios, ¿todo bien? ¿Sí se entendió? ¿Segura? Ok, muy bien. Por este lado, preguntas, comentarios. Hermana Nora, Diego, Janet, también te desperté, ¿no? No, ni eso. Ok, muy bien. Por aquí, hermana Mariela. ¿De veras? Ok. Lourdes, preguntas. Jesús, preguntas. Todo bien, de acuerdo, muy bien. Pues entonces le regreso el tiempo a Mariela para que venga y nos despida con un canto. Ofrecemos al Señor, dimos ofrendas, oramos y nos vamos y nos vemos el próximo viernes para continuar. Dios les bendiga. Nos ponemos de pie, hermanos, para cantar Jehová, sálvame de ti.